Ok, en esta sesión vamos a seguir viendo un poquito de lo que es raro. Bueno, ya. Eh, Vamos a ver lo que es procesamiento de señales con Python. Y en esta sesión vamos a hacer primero de cómo se puede procesar una señal de data real, es decir, de algún equipo que hayan hecho algún experimento o de alguna muestra de algún sensor quizá. Y vamos a ver cómo filtrarlo, eliminar cierto tipo de ruido. Y al final vamos a ver un poquito de lo que es procesamiento de audio, importaciones de archivos tipo audio. Y para esto vamos a usar ciertas librerías de Python. Primero para graficar, Matplotlib, NumPy, Pandas para las librerías que son importantes en caso de procesamiento de señales, porque nos permiten más que todo tener un mejor control de nuestra señal en tipo array o tipo series, que es lo que Panda hace. Y esto es para tal cual importar nuestros archivos. Nuestros archivos, bueno, pueden ser de todo tipo, TXT, CSV, archivos .mat. Entonces, esto nos va a servir para importar nuestros archivos en el entorno que estamos trabajando. Bueno, primero vamos a empezar. Esto es más que todo cuando nosotros medimos algo, ya sea con un sensor o en un experimento, van a haber datos anómalos, es decir, picos que no deberían estar ahí, datos que no corresponden o quizá eh, alguna falla o un dato anómalo que es demasiado visible. Entonces, nosotros, eh, para eliminarlo de forma certera, tal que no se modifique tanto la línea de tendencia, vamos a tener que usar un cierto tipo de algoritmo y en primera vamos a usar esta regla que es la regla de Turkey. Bueno, esta regla más que todo se basa en nosotros, eh, los datos tienen que ir, eh, que el dato que va en el centro no tiene que estar muy alejado del dato de sus extremos. Entonces, justamente esa idea más o menos intuitiva es la que vamos a usar en la regla de Turkey. Ustedes pueden ver aquí que nosotros tenemos el dato que está en el medio y ese dato que está en el medio tiene que estar como que en el que tiene sus costados. Y esos datos que están en sus costados nosotros lo vamos a interpretar como los cuartiles de los datos. Tiene que estar dentro del primer cuartil y dentro del tercer cuartil. Y más o menos vamos a multiplicarlo por un factor como que de seguridad, en este caso va a ser 1.5 multiplicado por el rango intercuartílico, que viene a ser el IQR. Entonces, tenemos nuestro dato tiene que ser menor a esto, pero mayor a esto. Entonces, así es como nosotros, uy, no, creo que acá es al revés, y mayor al menor. Entonces, es justamente lo que vamos a intentar descifrar. Un dato que es anómalo, que se aleja mucho del rango normal en el que deberían estar todos los datos en general. Y aquí vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, tenemos un vector A que tiene todos esos datos. Nosotros podemos ver aquí que en realidad están en el rango de 60 a 50, pero hay datos que se alejan bastante de nuestro rango. Y esto es, por ejemplo, el 100 y el 300. Nosotros haciendo como que a simple vista podemos determinar esto, ¿verdad? Entonces, pero ¿cómo hacemos que el código lo haga? ¿Cómo hacemos que compare esto y que determine que esos son datos anómalos y a su vez que los elimine? Entonces nosotros vamos a primero poner estos datos tipo serie para poder aplicar a alguna función que tiene Pandas incorporado. Entonces vamos a convertir a ese, que ya van a ser nuestros datos, y ahí sí aplicamos los cuartiles. Primero el Q1, que es más o menos el 25% de los datos que están por debajo de la media,
y el Q3, el tercer cuartil, que es el 75% de los datos que están también por debajo. Entonces, vamos a hacer una resta para hallar el rango intercuartílico. Y aquí si aplicamos lo que ya habíamos comentado antes, que es que los datos tienen que estar eh, más o menos en este rango. Ahora vamos a ver y qué es lo que arroja esto. Nosotros vamos a tener como tipo datos booleanos, tal que ah, arroje false si los datos son normales y arroje true si los datos son anómalos, por así decirlo. Entonces, al imprimir esto, nosotros vamos a tener una serie de datos que van a ser tipo booleano. O sea, por ejemplo, el 57 es un dato correcto que está dentro de nuestro rango y por eso es que arroja false. Y así, ¿no? Por ejemplo, en el dato 100 que sí es un dato anómalo que se aleja mucho de el rango intercuartílico que deberían tener los datos, entonces aquí aparece true. Y ahí, al igual que con el 300, ¿no? Entonces aquí podemos ver nuestro tipo de código para detectar datos anómalos. Y ahora, ¿cómo hacemos que esos datos desaparezcan? Porque nosotros está bien con detectarlos, pero también queremos como que eliminarlos para que eso no afecte los cálculos o las tendencias que vamos a tener de nuestros datos. Entonces, ponemos otra serie que va a ser LS-clean, como decir LS limpio, y esto va a eliminar todos los datos eh, anómalos o los valores atípicos que ya hemos calculado al inicio. Entonces, calculando esto, nosotros vamos a tener nuestros nuevos datos limpios y eso podría llevarnos a tener una data más como que certera en el sentido de sin muchas anomalías en los datos. Entonces, nosotros acá tenemos nuestro data ya limpio y vamos a pasar con la otra forma de detectar datos anómalos. Es decir, tenemos el mismo array de datos, pero aquí ya no vamos a usar esta regla para detectar cuál es un dato anómalo o cuál no, sino más bien vamos a compararlo con la media. Entonces, vamos a calcular la media de esto con la función de NumPy y luego también su desviación estándar. Entonces, vamos a calcular esto y luego para calcular los valores atípicos, vamos a hacer una comparación del dato con la media tiene que ser mayor a 3 veces la desviación estándar que hemos calculado aquí. Y bueno, eso también nos va a arrojar unos valores tipo booleanos y justamente aquí podemos ver como que eh, qué tan certero es. Nosotros para el primer caso, cuando aplicamos esta regla, nos arrojó que hay dos datos anómalos, el 100 y el 300. Entonces, esos datos aparecen como true. Pero cuando usamos el criterio de la media, nos damos cuenta que el 100 no aparece como un dato anómalo, solo aparece el 300. Entonces, aquí podemos darnos cuenta de qué tan certero es esto y qué tanto nos puede ayudar. O sea, se puede tal cual hacer una limpieza de datos usando la media y en todo caso, pues nosotros nos damos cuenta que quizá no es tan certero y que quizá puede tomar en cuenta datos que no están tan alejados como el 300 y que supuestamente tal vez sí se puede dar un dato de 100 en algún experimento, pero depende de lo que nosotros necesitemos, ¿no? Si nosotros estamos seguros de que no, el rango tiene que ser de 50 a 70, entonces obviamente estos son anómalos y podemos usar una regla más certera como esta. Y bueno, esa es más o menos la forma en la que tenemos que encontrar datos anómalos y podemos aplicarlo también a una señal real, como ya había mencionado, eh, aplicando la, la misma estructura del código. Bueno, ahora vamos a pasar con el suavizado y eliminación de ruido. No es igual eliminar el ruido como tal que eliminar un dato anómalo. El ruido normalmente se da por factores externos, es decir, no sé, cuando tienen cablecitos, entonces esos cables quizás se mueven, están mal puestos, entonces generan ruido, que generan una señal ruidosa. Normalmente es tipo sinusoidal y
pues es bastante irregular, ¿no? No es como que ves como que, ay, mira, es un pico, tiene un pico raro, entonces eso es ruido, ¿no? Sino es como que más constante y nosotros también quizá si graficamos la señal tal cual podemos darnos cuenta de eso. Entonces, hay cierto tipo de filtros. Nosotros, por ejemplo, cuando usamos filtros físicos, usamos el filtro pasa baja, el filtro pasa alta, el filtro pasa banda, si usamos circuitos, por ejemplo. Pero también hay otro tipo de filtros que usan tal cual filtros digitales. Y a ver aquí. Vamos a usar una data real, que esto es la velocidad del viento, es una data .mat, es decir, que se ha extraído de un archivo de MATLAB. Entonces, ver cómo se lee ese archivo y ver cómo está tal cual la señal sin filtrar y qué tipo de filtro podemos usar en esa señal. Bueno, para para importar ese archivo tal cual, nosotros vamos a poner esta línea que es para subir el archivo y nos va a abrir nuestra ventana de tareas, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a darle correr aquí y tal cual está diciendo que nosotros tenemos que seleccionar el archivo. Voy a buscar el dato, la verdad que no sé dónde está. Es, ay, ahí está, este. Lo selecciono y aquí está subiendo. Ya que no me dice que se ha subido, entonces quiere decir que está bien. Entonces, bueno, ahora paso a trabajar con ese dato que ya está subido tal cual en este entorno. Y para esto vamos a eh, tener en cuenta una librería de SciPy que es para leer archivos tipo MAT. Nosotros podemos leer también archivos tipo TXT, como ya mencioné, pero la estructura es diferente. Para este tipo de archivo vamos a usar el LoadMAT, pero si tenemos, por ejemplo, un archivo TXT, podemos usar simplemente ReadTXT o ReadCSV. Entonces, depende de qué tipo de archivo, qué extensión tenga el archivo. Y bueno, como ya mencioné, yo sé que ese archivo es de tipo, o sea, da la velocidad del viento, entonces tengo que tener en cuenta cuál es mi variable que está dentro del archivo, porque si no, no lo va a leer. Entonces, un archivo tipo MAT a veces es un poquito complicado de leer si no es en MATLAB, porque normalmente están como que en matrices o es un dato bidimensional. Entonces, para esto tengo que tener mi variable en la cual se están acumulando los datos y esta variable es speed, que viene a ser la velocidad. Entonces, como yo quiero para trabajar en Python un dato unidimensional, lo que voy a hacer es convertirlo a un dato unidimensional con esta función de acá que es squeezing. Entonces, todos los datos que son de tipo speed, que es tal cual es la velocidad del viento, lo voy a acumular en esa variable del mismo nombre, pero que ya sea unidimensional. Y bueno, acá entonces tengo mi data de velocidad y como la velocidad se mueve con respecto al tiempo, yo como no tengo el tiempo correcto, entonces voy a tener que crear mi tiempo con esta función de NumPy que ya creo que hemos visto, han visto, imagino, también en la sesión anterior de NumPy. Y bueno, vamos a crear nuestro dato que vaya desde uno y según la, el, el tamaño que tiene nuestro dato de velocidad. Y bueno, acá tenemos ya nuestro tiempo y nuestra velocidad. Y ahora para el filtrado, nosotros vamos a usar un tipo de ventana móvil. A ver, voy a ver si puedo dibujar un ratito aquí. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, nosotros tenemos acá nuestro eje, ¿no? X, Y. Entonces, suponemos que tenemos un dato así súper feo y quiero como que filtrarlo, ¿no? ¿Cuál es la tendencia? Entonces nosotros vamos a agarrar, no podemos tal cual sacarle el promedio y decir, ok, los datos son el promedio, sino más bien lo que nosotros vamos a hacer es agarrar por partes. Y eso de agarrar por partes es tal cual una ventana móvil. Es decir, que vamos a agarrar una ventanita de datos y ahí recién le sacamos el promedio. Entonces es lo que vamos a hacer. Por ejemplo, nosotros queremos que nuestra ventana sea de 5, es decir, de 5 datos, ¿no? Es decir, de 5 datos. Entonces, nosotros tenemos aquí, eh, son 5 datos, o sea, 5 puntos. Ay, ¿dónde está? Mm,
Bueno, entonces nuestra ventana tiene que estar moviéndose de 5 en 5 puntos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con esos 5 puntos de la ventana? Pues sacamos el promedio y todos esos puntos que están en la ventana se van transformando en el promedio. A menor, cuando más pequeña es nuestra ventana, más certero va a ser nuestro valor filtrado. Pero hay que tener en cuenta que también tenemos que considerar cuánto ruido hay. Es decir, si consideramos una ventana muy chiquita, tal cual va a estar considerando el ruido y no va a filtrarlo correctamente. Y si consideramos una ventana muy grande, también es probable que se eliminen datos que realmente no son del ruido. Entonces, bueno. Esa es la cuestión. Y ahora vamos a pasar a explicar cómo es que se hace el código aquí. Voy a borrar esto. Y bueno, acá tenemos, vamos a determinar que nuestra ventana sea de 5 datos, es decir, que van a tomar 5 puntos que están en nuestro eje tiempo versus velocidad versus tiempo. Y aquí vamos a empezar a hacer, vamos a primero convertirlo en una serie para, para aplicarle lo de la ventana móvil y para eso vamos a usar este pd.series para convertirlo, para usar una función de pandas. Entonces, vamos a usar esto, el speedSeries.rolling. Esto nos va a permitir tal cual hacer correr la ventana, es decir, que la ventana vaya avanzando de acuerdo a nuestro tipo de datos. Entonces, ¿y cuál es nuestra ventana? Nuestra ventana tal cual es de 5 datos. Se cuenta el dato del centro, es decir, que nuestro dato del centro va a ser nuestro dato real que va a estar en speed. ¿Y qué vamos a hacer con esta ventana? Pues simplemente sacamos el promedio de toda esa ventana y lo que hace esta función es reemplazar cada dato por el promedio que ya está, que ya va calculando. Y bueno, así tenemos nuestros nuevos datos filtrados y ahora vamos a plotear. Vamos a plotear tal que se vean los datos iniciales y que se vean los datos ya filtrados para nosotros ver la diferencia o cómo está filtrando los datos. A ver, vamos a dar aquí y como podemos ver, pues sí, ¿no? Entonces ha reducido bastante, por ejemplo, los picos que quizá corresponden al ruido. Y podemos ver aquí, ¿no? Que si nuestra señal es bastante ruidosa y con esta ventana móvil, pues sí, también ha disminuido bastante esos picos y nos podemos dar cuenta como de una tendencia un poco mejor, ¿no? Cabe resaltar que este tipo de filtro no es tan invasivo porque no elimina datos y se mantiene la tendencia. Como podemos notar acá, pues sí se mantiene la tendencia. Cuando baja, también baja la línea naranja y intenta como que dar más o menos con la tendencia que tienen nuestros datos reales. Eh, bueno, ese es un tipo de filtro, perdón, de suavizado. Y ahora va a venir este tipo de suavizado. No usa el promedio, sino usan los mínimos cuadrados ponderados. Esto es un poco más complejo de entender porque eh, ya no vamos a sacar el promedio, vamos a reemplazar el promedio de esto, sino más bien vamos a estimar nuestra distancia. O sea, a ver, no sé cómo volver a dibujar aquí. Bueno, lo voy a explicar así nomás. Nuestros datos que son ruidosos y que son reales. Y lo que vamos a intentar hacer es sacar la distancia que hay de entre punto y punto. Entonces, en esa distancia que hay entre punto y punto, nosotros vamos a poder como que comparar cuál distancia es mayor a la usual y podemos como que sacarle el ponderado de todas las distancias y ya ahí poder sacar como nuestra desviación estándar un poquito y poder comparar de esa forma. Vamos a usar el mismo tipo de data que usamos para el suavizado de tipo para la ventana móvil. Y aquí vamos a usar esta línea que es para tal cual importar este tipo de suavizado. Cabe resaltar que Python ya tiene incorporado varios tipos de algoritmos que permiten suavizar la data con funciones ya específicas. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es tal cual, tener nuestros datos, que son la velocidad,
la vamos a convertir en unos datos tipo series para poder usar esta función. Y acá vamos a tener el ruido. El ruido tiene que estar nuestra data, que ya no va a ser speed, sino va a ser valor, un valor de la velocidad. Y acá vamos a tal cual tener nuestro tiempo. Y una fracción de 0,1 que más o menos corresponde a al rango de, por así decirlo, error que vamos a tener nosotros. Y bueno, aplicando ya esta función, nosotros tenemos nuestros datos eh, ya más o menos eh, como que más suavizados, conservando a medias nuestras tendencias, ¿no? Entonces, vamos acá a plotear tanto la línea cero, que es nuestro tiempo, y la columna uno, que es nuestros datos de la velocidad. Acá tenemos nuestro label y el ancho de la línea. Ah, y como podemos ver nosotros aquí, pues sí lo corrige bastante, pero el problema es que ya no conserva tanto la tendencia. Es decir, que todos estos datos simplemente los vuelve como que una curva. Quizá para depende de para qué queremos usar esos datos, podemos nosotros usar ese tipo de suavizado, pero sí es bastante preciso, como puede, por así decirlo, ¿no? Corrige bastante el ruido, eh, tiene en cuenta las tendencias, sí, pero sí lo suaviza bastante. Entonces depende de que, por ejemplo, si nosotros tenemos una señal muy ruidosa y sabemos que la señal es totalmente ruidosa y queremos simplemente sacar todo el ruido, pues podemos usar este tipo de filtro. Ojo que no nos aseguramos que esta señal ya suavizada sea la señal que realmente está recibiendo por momentos quizá un sensor o en nuestro experimento. Eh, bueno, luego sigue nuestro filtro de Kalman. Este filtro de Kalman es un poco más matemático porque ya usa tal cual un modelo matemático que no limpia el ruido, sino predice el siguiente punto del dato. Esa es la diferencia. Entonces, no es tal cual que va a limpiar el ruido, va a detectar como que la distancia entre punto y punto, sino como que crea un modelo matemático con matrices, con funciones, y luego intenta predecir el dato. Por ejemplo, tenemos un dato K y luego predice el dato K más uno de acuerdo a ese dato K y de acuerdo a qué tan certero es ese dato K que tenemos inicialmente. Eh, bueno, primero tenemos que instalar este PyCalman, que es también una librería que tiene ya Python incorporada para este tipo de casos. Es bastante útil porque normalmente se usa también en C cuando, por ejemplo, programamos con Arduino y nuestros sensores tienen bastante ruidosos o que no son precisos, podemos usar este tipo de filtros. O, por ejemplo, cuando estamos viniendo en entornos vibrantes, entonces podemos usar también los para poder reducir esas vibraciones, prediciendo datos. Entonces, bueno, eh, instalamos esa librería, y acá importamos nuestro filtro de calma como tal. Vamos a usar para ver la diferencia el mismo dato. Entonces vamos a igual copiar los datos, crearlo en tipo con ayuda de pandas, y acá empezamos con nuestro, con nuestro algoritmo. El algoritmo más que todo tiene de entradas matrices, que son la matriz de transición, que es la matriz que va a ir de un punto K a un punto K más uno. La matriz de observación, que va a ser tal cual nuestra matriz inicial, donde parte el dato, porque el filtro de calma lo que hace es preguntarnos. Tenemos un dato inicial. ¿Qué tan certero crees que es ese dato? Es decir, ¿qué tan certero crees que es el, la muestra del tomado del sensor, tomado del experimento, tomado de esta máquina, para poder yo hacer mi matriz de transición de acuerdo a eso? Entonces, por eso es que también tenemos nuestra matriz de observación. Tenemos la incertidumbre inicial. Ay, perdón. Esto es como que acá vienen nuestros datos, y acá sí tenemos nuestra incertidumbre inicial. Es decir, que nosotros
queremos que nuestros datos, o sea, no son tan certeros, nuestro dato inicial no es tan certero y tampoco como que no es tan incoherente. Entonces podemos poner un valor usual que es el uno. Y acá también, ¿no? La covarianza de observación, que nosotros queremos que nuestra matriz de observación de acá también tenga como que eh, esa certeza de que no es tan certero el dato ni es tan incoherente. Y también acá vamos a tener la covarianza que es 0,01. De hecho, va a ser como que un poco menos preciso porque estamos seguros de que nuestros datos tienen algo de precisión. Entonces vamos a aplicarle el algoritmo que tenemos aquí y vamos a recopilar nuestros datos como tal ya con el filtro. El filtrado y así tenemos nuestros nuevos datos. Entonces ahora vamos a nosotros plotear nuestros datos iniciales con la diferencia luego de aplicar el filtro de Kalman. Y bueno, ustedes ven aquí que ya estamos teniendo una tendencia un poco más, podríamos decirlo, real, porque ya se ven al menos los picos y las tendencias ya están un poco más marcadas, pero de todas formas, ¿no? Es un filtro tipo predictivo. Entonces, podemos normal tomar este tipo de filtros porque nuestra predicción se basa en un modelo matemático que está siguiendo ese tipo de matrices. Entonces, digamos que este tipo de filtro es un poco más certero, por ejemplo, que el anterior, que a veces podría tender a eliminar datos que sí son reales o no tome en cuenta algunas cosas, ¿no? Entonces, pues este tipo de filtros ya son un poco más certeros y nos llevan un poco más al resultado que nosotros queremos observar, por ejemplo, cuando medimos en un sensor o cosas así. Eh, bueno, ahora vamos a ver otro método bastante famoso que es el de Sandwicki-Golay. Y también es una técnica para suavizar puntos, pero esta vez usa también una ventana móvil, pero no usa tal cual el promedio, sino usa como que un polinomio que interpola esos puntos que nosotros vamos a tener en los datos. Y luego justamente usa esos coeficientes del polinomio para estimar los valores suavizados de esos datos y así poder tener como que conservar la tendencia que tienen los datos, ¿no? Por ejemplo, aquí al usar ese filtro, esa tendencia de que quizá en un poco más abajo y así no se mantiene tanto, es decir, la elimina un poco, pero con este filtro nosotros podemos tener también algo que nos ayude a eliminar un ruido como que no tan drásticamente como lo que vimos en la anterior con el Lobis. Entonces, vamos con esto. Eh, También Python tiene una librería ya incorporada para esto, que es parte de SciPy. Y bueno, vamos a cargar el mismo dato para ver tal cual la diferencia. Y acá vamos a aplicarle simplemente esta librería que nos pide de entrada nuestros datos, la longitud de la ventana. En este caso también vamos a tomar una longitud de 5, pero si queremos algo un poco más preciso, podemos tomar una longitud de 3 o algo así. Y vamos a hacer que nuestro polinomio para eh, corregir esto sea de grado 3. Y bueno, vamos a dejar que aplicamos esto y allí tenemos nuestros datos. Ustedes pueden ver que esto no elimina tal cual los picos, sino que sigue la tendencia que tiene y no es tan invasivo. Entonces, bueno, hay que tener cuidado para elegir cuál tipo de filtro queremos hacer, porque como podemos ver aquí pues sí elimina tal cual los picos, pero no los elimina tanto, ¿no? Sino solo los reduce, por así decirlo, y mantiene tal cual la tendencia un poco más ruidosa que tiene. Entonces, si aumentamos el orden del polinomio, quizá puede ser, o quizás si bajamos un poco la ventana móvil, podemos tener un poco, uy, claro. Lo que pasa es que nosotros no podemos bajarle tanto porque necesitamos los datos.
tal cual es el inicio. Si nosotros ponemos, por ejemplo, que sean de 3 la longitud, eh, los datos iniciales podrían tenderse a ser 0. Entonces, allí, cuando no hay dato inicial en el centro, puede ocurrir como que algo un no indefinido, como un none, y ya poder tener un tipo de error así. A ver, vamos a intentar de nuevo con los 5. Y sí sale, pero en teoría debería ser normal. Quizá es el orden del polinomio el que falla, porque en teoría sí se podría, ¿no? Con tres puntos de la ventana de movimiento, de la ventana móvil, eh, podría estar normal. A ver, vamos a tener un polinomio un poco más grande, un polinomio de grado 4. Uy, y ahí ya no nos muestra el original. Mm, bueno, sería cuestión de hacer prueba y error para ver con qué polinomio nos da unos datos mejores, ¿no? Porque acá tal cual, con un polinomio de tipo 4 ya literalmente es igual la señal filtrada con la señal normal. Así que, bueno, igual podemos ir probando, ¿no? Ir probando la ventana móvil, de cuánto queremos que sean los puntos, cómo queremos que sea eso. Y aquí podemos cambiar esos parámetros. Mm, bueno, ahora, eh, como nosotros tenemos este tipo de datos, no siempre los picos van a ser datos anómalos. Es decir, a veces pueden haber picos que sí tienen que estar ahí y que no son datos anómalos porque sí tienen una tendencia. Entonces, también es importante en tipos específicos de datos encontrar picos, o los picos corresponden a cierto tipo de señales. Bueno, para este caso nosotros vamos a tomar una señal de un bueno, es un espectrofotograma de un cierto tipo de material. eh, y bueno, vamos a tal cual subir el archivo. No está lista corriendo, pero vamos a subir este. Vamos a elegir aquí, es el archivo RHP. Bueno, creo que es RBH. Ahí está. A ver. mm, Ahí está, es este. Y se está subiendo. Y ya, como pueden ver aquí, este no es un archivo tipo MAT, sino es un archivo .sp. De hecho, hay bastantes extensiones de tipo de archivo. Pero para esta vez vamos a usar NumPy para leer ese tipo de archivos, y como si fuera un TXT. Porque sí, normal también tiene dos columnas, no hay ningún problema para hacer eso. Y vamos a hacer que nuestro dato X sea la primera columna y nuestro dato Y sea la segunda columna. Para ver que está bien importado, vamos a graficar antes de todo. Y acá podemos ver este gráfico, ¿no? Eh, Quizá podemos comparar este tipo de curvas con las de otros materiales para saber más o menos cuál es la composición del material y así. Pero lo que nos interesa acá es como que saber este tipo de distancia quizá o el pico. Entonces, para saber ese tipo de cosas también podemos usar funciones específicas de Python. Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a ver cómo encontrar este pico de acá. Nosotros podemos tal cual saber, ¿no? Un poquito, 1.4 quizá, no, bueno, menos, ¿no? 1.1 puede ser, 1.12 o 13. Pero para saber específicamente dónde está este pico, vamos a usar nuestra función de SciPy, que es tal cual, encontrar picos, find peaks. Entonces, tenemos nuestros datos, vamos a usar estos datos, eh, y acá vamos a usar tal cual nuestros datos que están acá, find peaks. Esa es la prominencia. Podemos bajarle un poco porque nosotros tenemos unos datos que van tal cual, ¿no? En el rango de 10 al -1 nomás, entonces no hay necesidad de ser tan específicos. Y la distancia 10 porque bueno, no es tan pequeño tampoco es un poco más, son 50, así que 10 está bien, ¿no? Entonces,
de acuerdo a cómo son nuestros datos, nosotros podemos variar esos parámetros. Por ejemplo, si tenemos datos muy chiquitos que van de 0.001 a 0.0015, pues acá hay que aumentarlo un poquito más, ¿no? Para que sea un poco más exacto. Y también la distancia depende de eso, ¿no? De cómo, de tal cuál es la distancia de toma de nuestros datos. Mm, bueno, literalmente ahora vamos a graficar nuestra curva inicial, que es esta, y vamos a graficar nuestros picos. O- Hay que resaltar que a veces no solo va a haber un pico aquí, sino, por ejemplo, si es que tuviera igual un pico más chiquito, también lo detecta, porque la idea es como que detecte picos que están en un diferente umbral, ¿no? No es que detecte un máximo, tampoco así, entonces detecta picos. Entonces, por eso es que también se acumula tipo X pics, ¿no? Entonces no es solo un dato, sino también pueden ser varios datos. Y vamos a tratar a ver aquí y vamos a también eh, imprimir cuál es el lugar específico donde están nuestros datos. Es lo que más nos importa, ¿no? Saber la coordenada específica. Tal cual, a veces no es necesario mucho verlo, pero sí tener en cuenta dónde está. Y bueno, aquí está en el 564.5 el X, o sea, por acá, bueno, sí tiene sentido, ¿no? Y acá en el 1.1166. Y ya podemos tener algo mucho más específico para encontrar nuestros picos. Ustedes pueden probar tal cual con otras señales, quizá tienen una señal igual que tenga estos picos y pueden probar este tipo de funciones para eso. Bueno, ahora vamos a ver ay, perdón, acá era en un electrocardiograma. Pensé que era la señal de la vista, pero no. Bueno, nosotros sabemos que ya hay máquinas para saber esto. Ah, pero queremos ver, literalmente se puede tal cual, ¿no? Poner electrodos así en el pecho y poder detectar nuestra señal. Pero esa señal obviamente va a salir muy ruidosa porque nosotros no tenemos una máquina especial y así. Pero ahora lo que vamos a intentar ver es como que cómo filtrar esa señal para que se y determinar cierto tipo de quizá picos, anomalías que puede servir para el diagnóstico médico, ¿no? Entonces, pues vamos a intentar hacer eso, una señal de un electrocardiograma, que es de MATLAB, y una librería de Scipher para abrir este archivo tipo MAT. Entonces, ahora vamos a tener nuestros datos. El Y va a ser como que la señal que tiene de frecuencias. Y acá también es importante determinar nuestra frecuencia de muestreo. Nosotros vamos a decir que nuestra frecuencia de muestreo sea 500 y con esa frecuencia de muestreo nosotros vamos a poder determinar nuestro vector de tiempo. Ya nosotros sabemos cómo hacer esto. Tenemos un punto arrange que tiene tal cual la longitud de, de este vector de acá y lo dividimos entre nuestra frecuencia de muestreo. Y bueno, ahora vamos a graficar a ver cómo sale nuestra señal. Ay, ¿y por qué no sale esto? Ah, imagino que primero tengo que subirlo de nuevo. A ver, voy a subirlo de nuevo aquí. Ah, SSG es este. Y ya está subido. Y ahora sí vamos a importar nuestros datos y ahora sí nos sale esto, ¿no? Como acá podemos ver, pues sí, no se parece un poco a la señal que nosotros conocemos, hemos visto por ahí, pero obviamente hay bastante ruido, quizá hay cositas que podemos afinar y justamente eso es lo que vamos a intentar hacer con filtros diferentes a los que ya hemos visto, pero tal cual que también pueden servir para otro tipo de entornos. Bueno, ahora vamos a igual aplicar un filtro de ventana móvil para poder disminuir este ruido que está acá. A ver, recordar que antes hemos usado una función de
SciPy, a ver dónde está. ¿Cuál es? Ah, ya, creo que es esta. Hemos usado esta, speed series.rolling, pero ahora vamos a usar una función diferente que es, a ver, está, aquí está. Esta función de num nos va a ayudar a tener un mejor, un mejor control en nuestra ventana temporal y nos va a ayudar a que nuestra ventana temporal tenga la misma cantidad de, o sea, el mismo tamaño que nuestra ventana final. Entonces, es básicamente igual que el anterior, pero solo que tenemos un, una función diferente que usar. A ver, vamos a igual definir nuestra ventana móvil. Esta vez va a ser de 3 y aplicamos nuestro filtro. Esto va a hacer que tenga un kernel tipo, bueno, de 3 de 3 elementos y por definición, bueno, está predeterminado que van a usar tal cual el promedio de esos tres para reemplazar los tres datos que se ha tomado de la ventana móvil. Y bueno, ya tenemos así nuestro filtro. Ay, y ahora vamos a tal cual graficar nuestro, la señal inicial y la señal final para poder ver cómo es que se ha filtrado y qué tan certero ha sido el filtro. Ah, y ahí está. Nosotros podemos ver que sí, se ha mantenido los picos, que en este caso los picos son importantes porque obviamente nuestras pulsaciones pues tienden a ser picos. Entonces ahí está la amplitud y podemos ver tal cual que sí se ha disminuido bastante el ruido. Podemos disminuirlo más también usando quizá otro tipo de filtros, poniéndole un filtro tipo de calma, por ejemplo, para disminuir un poco más este ruido que ya se ve un poco más aquí, porque en teoría debería ser finito, ¿no? Una línea finita. Pero con esto ya podemos aplicar, ustedes pueden ver que acá hay como una tendencia polinomial. Entonces, esa tendencia polinomial no debería estar ahí porque en una señal de un electrocardiograma es tal cual, así no van y tit, entonces es como que tal cual, recto. Entonces nosotros nos damos cuenta de eso y queremos eliminarle esta tendencia como que un poco de curva que está por allí. Y para eso vamos a usar nuestra función de trend. Esta función de trend es especificar tendencias polinomiales en nuestra data. Entonces vamos a usar tal cual el mismo archivo y acá vamos a usar tal cual nuestro filtro del inicio, nuestro orden del polinomio. Podemos pues predecir, ¿no? El orden del polinomio que podemos tener acá puede ser cúbico, podemos ponerle la cuarta, pero creo que es cúbico, entonces vamos a decir que el orden es cúbico. Entonces acá vamos a hacer que nuestro coeficiente, que va a ser en la función de trend, va a ser acá nuestro polinomio de orden 3 que toma el t, ya el filtro, ya la data filtrada, que es el filter pass, y el orden que es de 3. Entonces, teniendo esto, ya vamos a llevarlo a nuestro trend, que va a ser tal cual la función que vamos a eliminar, y que igual es un polinomio con estos coeficientes más o menos, y acá está nuestro tiempo. Entonces ya tenemos como que el amplitud versus tiempo de nuestro trend, y lo que tenemos que hacer ahora es nuestro nuevo filtro, el filtro que ya hemos usado antes, y le quitamos, o sea, simplemente es una resta, le quitamos nuestra tendencia polinomial. Así que el resultado obviamente sería una tendencia recta. Y acá vamos a graficar los dos, el filtro ya normal, ya el filtro sin la tendencia polinomial, y también vamos a graficar para ver nuestra tendencia polinomial que le hemos restado. Y a ver, vamos a correrlo. Y aquí está. O sea, nosotros vamos a ver que sí ha disminuido un poquito. Tenemos el azul, que era nuestra data filtrada al inicio. Y el verdecito es como que la tendencia polinomial que tenía. Y luego el naranja de aquí es la resta de los dos, del azul y el verde. Sale el naranja que nosotros ya podemos como que am, ver que sí, ¿no? Que sí es un poco parecido a lo que tenemos normalmente o vemos normalmente en una señal del corazón.
Y bueno, eso. También, ojo que quizá pueden aquí aplicarle la función para encontrar picos, para ver cuáles son estos picos, porque no solo hay un pico acá, sino también hay aquí, mira, un pico aquí, un pico aquí, un pico aquí. Entonces, pues, esa es la señal que queríamos ver de un electrocardiograma. Igual hay data en inglés que también aplican esto y pueden ahí ver cómo aplicarle tal cual estos filtros, propias señales y ya pueden aplicar ese tipo de filtros con Python, ¿no? Es bastante, como pueden darse cuenta, también Python tiene ya incorporado todo ese tipo de filtros, así que saber qué es lo que necesitamos para aplicar los filtros y ya después de eso aplicarlos y tener un resultado bastante óptimo. Bueno, eso. Y bueno, finalmente para ir concluyendo, vamos a ver un poquito el procesamiento de audio. El procesamiento de audio es importante porque nosotros normalmente eh, podemos tener estos archivos o recopilar datos de audio más sencillamente que los de un sensor o cosas así. Entonces, simplemente grabamos y vemos, ¿no? Como nosotros sabemos, los tipos de audios es más que todo frecuencias. Son frecuencias y son de tipos sinusoidales porque nuestra voz son como que ondas, entonces son frecuencias, ¿no? Y bueno, aquí tal cual vamos a ver cómo leer esos datos, cómo quizá eh, darnos cuenta un poco mejor de la frecuencia que tienen esos datos. Y vamos a ver una herramienta bastante útil que es la transformada de Fourier para este caso en audios. Entonces, vamos a tener una señal de audio y aquí vamos a usar igual, ¿no? Nuestra línea de código para subir un archivo. Y bueno, ya hemos visto que no. Aquí vamos a hacer, esto se llama Fluid, pues, es este. Y aquí está, ¿no? Bueno, no sé si quieren escuchar esto, no sé si se escucha también, la verdad, pero es una voz femenina. Entonces, por ejemplo, si queremos determinar de una voz femenina y cuál es la frecuencia de una voz masculina, entonces cuál es mayor, cuál es menor, y de acuerdo a eso, pues nosotros determinamos, ¿no? Ah, mira, esto tiene una frecuencia mayor, así que o está dentro de este rango, entonces podemos usar como tal cual definir, ¿no? Si es una voz masculina, una voz femenina. E incluso también ya yendo un poco más al lado del procesamiento de audios, un poco más complejo, podemos determinar con algoritmos, ¿no? Por ejemplo, nosotros sabemos que cuando cada letra, cada palabra tiene una frecuencia diferente. Entonces, quizá podemos hacer también ese tipo de reconocimiento de qué palabra o letra estamos diciendo. Antes de ir a eso, una aplicación un poco más sencilla es con las teclas de teléfono. Nosotros sabemos que a veces cuando marcamos un número, emite un sonido. Ese sonido es diferente para cada número, o sea, suena parecido a cada número. Entonces, nosotros también podemos determinar, ¿no? De acuerdo a la frecuencia del, del sonido que estamos escuchando, podemos determinar qué número es o a qué número corresponde ese sonido. Entonces, aplicaciones para esto también es interesante ver. Y ahora vamos a ver, por ejemplo, cómo se ve una voz tal cual eh, gráficamente. Vamos a ver que hay como que cierto tipo de cosas. Aquí quizás eso es un poco más amplio, acá no hay nada, entonces, pero sabemos que de aquí pues no podemos sacar mucha información. Porque, bueno, acá vemos la amplitud y decimos, wow, pero ¿qué significa esto, no? ¿Qué es esto? Y bueno, entonces para ese tipo de casos, normalmente para audios es bastante útil saber cómo podemos transformarlo, ¿no? Este es un espacio temporal, es decir, que está corriendo frecuencia versus tiempo. eh, entonces, nosotros queremos tal cual pasarlo a otro espacio. Entonces,
la transformada de Fourier que vamos a ver va a ser eso, ¿no? Pasarlo de un espacio temporal a un espacio de frecuencias. Entonces, pues eso es lo que vamos a hacer, transformarlo a otro tipo de espacio para ahí sí poder ver o tener unos datos un poco más certeros y poder trabajar mejor con ellos. Bueno, acá como ya mencioné vamos a ver esto de la transformada de Fourier y como ya mencioné es importante para tener un mayor manejo de frecuencias de señales de audio. Aquí puse la forma de una transformada de Fourier en forma continua porque es lo que normalmente se usa para funciones, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si tenemos una función sinusoidal, podemos reemplazar esto aquí y sacar como la transformada de Fourier de una función sinusoidal. Pero en caso de una señal de audio, por ejemplo, no es tal cual una función sinusoidal así simple, ¿no? Sino que es una función que es una función finita, que tiene cierto tipo de rango, entonces no podemos usar esta función para funciones de este tipo. Entonces aquí viene un tipo de transformada de Fourier, que es la transformada de Fourier discreta. Entonces, esa transformada de Fourier discreta lo que hace es más o menos ver la transformada de Fourier como una sumatoria y es aplicable a muestras digitales porque estas muestras tienen un rango específico o sea, que es un rango finito, tiene un tiempo finito de aplicación, entonces podemos usar este tipo de cosas para transformar tipos de señales de audio, otro tipo de señales digitales también. Y hay algoritmos que ya se han diseñado para eso y es aplicando la transformada rápida de Fourier. Entonces aquí vamos a tener eh, ese tipo de señal. Aquí vamos a usar recordad que aquí hemos usado mm, esta librería, Soundfile, para leer nuestra señal de audio, pero NumPy también tiene, no, perdón, SciPy también tiene una librería para poder leer señales de audio. Entonces aquí vamos a usar esto, la de SciPy, que es tal cual, ¿no? Archivos tipo WAV y leemos este tipo de archivos. Entonces vamos a tener la longitud de nuestra señal. Recordar que esta es la frecuencia y esta es tal cual la señal. Entonces acá estamos leyendo dos parámetros, por así decirlo. Y bueno, tenemos nuestro periodo, que es uno entre la frecuencia, y ahora vamos con el tiempo. Nosotros cuando dibujamos aquí el tiempo, pues también lo dibujamos de igual forma, ¿no? Nosotros tenemos que nuestro, nuestro tiempo y acá le multiplicamos por el periodo, que es uno entre la frecuencia de muestreo. Entonces aquí hacemos esto, pero un poco más detalladamente. Sacamos el periodo y luego multiplicamos cada señal por el periodo en que estamos tomando la muestra. Eh, y bueno, vamos a graficar primero cómo sale esto y ahora sí vamos a poder aplicar nuestra transformada de Fourier. Nuestra transformada de Fourier ya está también incorporada en NumPy, así que vas a ponerle .fft, que es las siglas en inglés, Fast Fourier Transform, y a esta señal de acá. Y eso va a ser nuestro nuevo Y1. Ahora tenemos que también ver cuál es la longitud. Vamos a sacar el módulo de las longitudes para luego hallar nuestro rango de frecuencias en el cual lo vamos a tomar. Entonces, vamos a tomar el módulo de las longitudes acá, de cada valor, y este P11 va a ser tal cual para tomar solo la mitad de la frecuencia. O sea, nosotros tenemos una señal sinusoidal. Entonces, esa señal sinusoidal tiene tanto baja y sube, ¿no? Entonces, nosotros, cuando tenemos esta transformada de Fourier, también va a ser lo mismo, más o menos. Entonces, como nosotros solo queremos la mitad, pues vamos a tomar solo la mitad de esa frecuencia. Y justamente aquí estamos haciendo eso. Y luego vamos a graficar tal cual, esa mitad que queremos.
Entonces vamos a con F1, que va a ser la frecuencia de muestreo que hemos definido acá al inicio, por tal cual nuestro tiempo entre la longitud, que viene a ser eh, esta de acá. Y bueno, entonces lo que vamos a graficar tal cual para obtener nuestra transformada de Fourier va a ser este F1, que va a ser como nuestro tiempo, y este de acá, que también va a ser como eh, nuestra transformada de Fourier en un solo espacio, o sea, solo de la mitad para arriba, por así decirlo. Y a ver, aquí vamos a graficar esto, cómo nos sale. Y aquí está, tenemos la señal de audio y acá tenemos nuestro espectro de frecuencia. Tenemos nuestra frecuencia aquí y cuál es la magnitud de la frecuencia. Y aquí podemos ver, ¿verdad? Son datos que se van convirtiendo y acá podemos ver como nuestra frecuencia máxima, la magnitud máxima que tiene la voz de una mujer, por ejemplo, en ese tipo de audio. Y acá podemos también ya ponerle encontrar picos y así para ver cuál es el valor específico de este pico y poder comparar. Entonces, también podemos hacer eso. Y como pueden ver aquí es bastante útil, sobre todo transformarlo en el espectro de frecuencias, ¿no? Para poder ver cuál es la frecuencia más o menos de esta señal y que se transforma aquí. Entonces hay varios picos aquí que se pueden ver y pues eso. Entonces, bueno, con esto estaríamos concluyendo. Como mencioné, es un poco introductorio, más que todo para darnos cuenta de qué es lo que se puede hacer con señales. Y bueno, ya con esto pues podemos entender un poquito mejor y profundizar quizá pues, en más cositas, en un poquito más de señales, audios y también ya interpolar imágenes también, que también se usa, por ejemplo, en la transformada de Fourier, en lo que es imágenes. Así que, así que bueno, eso sería todo. Es bastante, bueno, fue bastante corta la sesión, así que, eh, bueno, no sé si tienen alguna pregunta. Ok, ok. Eh, ok, chicos, muchas gracias por su asistencia y como mencioné, hay cositas también que pueden ya ver ustedes. Este, todos los notebooks van a estar subidos al Classroom, así que, bueno, muchas gracias. Eh, yo me despido.